Pues muy buenas tardes a todos, sean muy bienvenidos a esta nueva plática con La Bola, revista de divulgación de la historia. Y bueno, en esta ocasión nos encontramos presentando un ciclo de conferencias y charlas sobre la consumación de la independencia, por motivo obviamente de los 200 años de la consumación que se conmemoran este 27 de septiembre de 2021. Y en esta ocasión estamos aquí con la doctora Cristina Gómez Álvarez, quien es miembro de nuestro consejo honorario y bueno, gracias a ella nos conocemos muchos integrantes de esta revista. Doctora, bienvenida. Gracias. Más bien nosotros muchas gracias por estar aquí con usted y bueno, la voy a presentar brevemente y ahorita diré el tema de la charla. La doctora Cristina Gómez Álvarez es historiadora, estudió el doctorado en la UNAM y se doctoró con una tesis intitulada El Alto Clero Poblano y la Revolución de Independencia. Esta tesis doctoral tuvo una primera edición en 1997 y ahora tiene su segunda edición, que la tengo aquí. Y bueno, tiene ahora un nuevo prólogo y algunas correcciones generales al texto. La doctora Cristina Gómez se ha especializado en independencia de México y sus estudios versan principalmente sobre el clero. Actualmente es profesora de tiempo completo en la Facultad de Filosofía y Letras e imparte las materias de guerra e independencia y de México en 1968. El tema que nos trae el día de hoy es la Iglesia, una institución sumamente importante en la historia de nuestro país y por supuesto de gran relevancia en el proceso de independencia. Pero antes de entrar a este tema específico, que es de suma importancia, como ya mencioné, quisiera yo preguntarle, doctora, 1821, ¿qué significa para la historia de México como país? Bueno, pues muchas gracias por la invitación. Buenas tardes a todos. Sí, antes de entrar al tema específico del papel que jugó la Iglesia en la consumación de la independencia, es importante tener presente que cuando se consuma la independencia en el año de 2021, bueno, el 27 de septiembre de 1821, la van a consumar las fuerzas que provienen de la élite colonial, más los insurgentes que iniciaron el proceso de la independencia desde 1810. Ellos se van a sumar en 21 al proyecto que van a generar las élites coloniales, que la mayor parte de ellas en 20 deciden formar un plan que se va a promulgar en Iguala en 1821, el 24 de febrero, y formar un nuevo ejército, cuyos miembros serían los integrantes del ejército realista y del ejército insurgente. Entonces aquí la pregunta es ¿por qué en 1820 estas fuerzas de la élite, del poder colonial, deciden la independencia de la Nueva España? Esa es la pregunta. Y esta independencia se logra muy rápidamente porque inician estas conspiraciones de las élites en 20 y un año después, en 21, como ya mencioné, el 27 de septiembre se consuma este triunfo que nos da la fecha de nuestra vida independiente. O sea, tenemos 200 años de vida independiente y por eso vale la pena conmemorar, vale la pena recordar sobre todo este momento de esta paradoja. ¿Qué hace a estas élites consumar la independencia 10 años después de haberse iniciado por parte de los insurgentes? ¿Qué es lo que las lleva? Esa es la gran pregunta, ¿no? Y juntos, las élites y los insurgentes van a consumar la independencia en 21. Eso debe de quedar totalmente claro. Ahora, ¿qué es lo que las lleva a las élites a cambiar de postura?
Yo voy a hablar ahorita brevemente, por supuesto, porque bueno, si quieren profundizar, pues les recomiendo mi libro, que como bien nos comentó Agustín, en este año sufrió la segunda edición, corregida y aumentada, como se dice, y entonces ahí pueden tener toda la visión de conjunto de la participación del clero, primero para oponerse rotundamente a la independencia, desde 1810 hasta 1820, donde cambia de postura para impulsar la consumación de la misma. Ahí tienen en detalle, digamos, esta reconstrucción histórica. Yo lo que voy a hacer ahora es dar algunos elementos que nos permitan explicar por qué en 20 el alto clero de Puebla, pero no solamente de Puebla, sino de toda la Nueva España, menos el arzobispo de México, deciden consumar la independencia. Entonces, para dar esta visión panorámica, si te parece bien, Agustín, diremos que en 1820, en enero de ese año, se presenta una coyuntura muy favorable para que estas élites, no solamente de la Nueva España, sino del resto de la América española, cierren filas y se dirijan a consumar la independencia, porque se restablece en todo el imperio español la monarquía constitucional que había sido depuesta en 1814, y entonces se restablece nuevamente un régimen constitucional. Esto es, dirigen el imperio español las cortes españolas, que tienen diputados representando a las provincias de todas las que integran el imperio español, ya sea en la península como en América, y este es el poder ejecutivo. El poder legislativo lo va a tener Fernando VII, que es el rey que había depuesto este régimen constitucional en 1814, y el poder judicial, pues una serie de tribunales. Entonces, este nuevo régimen es el que va a impulsar esta coyuntura favorable. Con respecto a la Iglesia, como ya mencioné que me voy a centrar en la explicación de su cambio de postura, es que las cortes que están sesionando en Madrid están tomando una serie de leyes, de acuerdos, decretos, que limitan sus fueros, sus privilegios y su base económica. Este era un proyecto de secularización de la Iglesia que tampoco era nuevo. Este proyecto lo habían iniciado muchos años atrás los propios Borbones, el padre y el abuelo de Fernando VII, lo habían iniciado en la década de los 80 del siglo XVIII, y finalmente se tuvo que interrumpir justamente desde 1808, cuando Francia invadió la península y depuso la corona española a favor del propio Napoleón Bonaparte, quien nombra a su hermano José emperador de las Españas, como era el nombramiento. Entonces las cortes que se reunieron en Cádiz para defender la soberanía de Fernando VII legislaron, hicieron una constitución, la Constitución de Cádiz, promulgada en 1812, que estuvo vigente de 12 a 14 en la Nueva España, y que este régimen, como ya mencioné, Fernando VII lo depuso en 14. Sin embargo, en este momento se detiene esa política de secularización para no poner en peligro la unidad de los españoles frente al invasor francés. Y entonces las Cortes reunidas en Cádiz y la Constitución de Cádiz no van a tomar una sola medida antieclesiástica, que quede muy claro. Pero en 1820, en un nuevo contexto histórico, porque ya no hay guerra contra Napoleón, ya Napoleón está totalmente derrotado, su imperio está derrotado, él ya está desterrado del territorio francés, ya no hay esa amenaza del invasor francés, y las insurgencias
sobre todo en la Nueva España, no está en su momento más álgido. Sigue existiendo, por supuesto, pero ya no es capaz por sí misma de poner en riesgo al régimen colonial. En estas condiciones es cuando los diputados reunidos en Cádiz desde julio de 1820 empiezan a tomar una serie de medidas secularizantes. Les voy a decir las más importantes. Primero, el diezmo, que es el impuesto, el 10% de la producción agrícola, era para financiar las actividades del alto clero y del cabildo eclesiástico principalmente. Se va a reducir en lugar del 10% al 5%. Este decreto dijeron que de inmediato no iba a entrar en vigor en América, pero sí entró en la península. Otros decretos van dirigidos sobre todo al clero regular, a las órdenes religiosas, tanto a los frailes como a las monjas. Van a cerrar algunas órdenes religiosas, algunos conventos también, otros los van a limitar, sobre todo el nuevo ingreso, las novicias, los van a limitar con el objetivo que tuvo Carlos III de limitar la presencia del clero regular en la sociedad española. Y ellos lo van a hacer muy fuertemente. Y el tercer decreto, ese quizá es el que más le duele al alto clero, es que va a minar la base material, la base económica de la riqueza de la Iglesia. La Iglesia se había hecho rica principalmente por lo que había entrado de recursos económicos a través de las capellanías, que los difuntos dejaban para que la Iglesia le rezara eternamente por el descanso de su alma. Ese dinero en efectivo le sirvió a la Iglesia para hacer préstamos con su interés correspondiente. Entonces, estos créditos dieron lugar al enriquecimiento material de la Iglesia, y con esta cédula que se expide en 1820 queda prohibido que la Iglesia tenga recursos vía capellanías, vía testamentos, es decir, lo que testaban los difuntos a favor de la Iglesia, y las obras pías también. Entonces es un golpe a los ingresos materiales de la Iglesia, que es lo que nos explica por qué la Iglesia novohispana era la institución más rica del antiguo régimen. Tenía 300 años de enriquecerse a través de este mecanismo de los créditos y de las obras pías. Entonces, hay un personaje aquí muy importante que yo estudio en este libro, que es en este momento, en 1820, obispo de Puebla, nombrado por Fernando VII, y él es el que encabeza, junto con Matías Monteagudo, que es cura de la iglesia de la Profesa, que había sido una iglesia que había estado en manos de los jesuitas, y entonces, antes de que los expulsaran en la primera expulsión de 1767, y entonces ellos van a ser la cabeza de la conspiración, y me temo que no solamente para convencer al resto del alto clero de romper el régimen colonial, sino también convencer a otras élites, a los grandes oligarcas y a los militares, que ese es otro tema. Ellos se convierten en nuclear a estos sectores que tenían también sus propias razones para romper con España e iniciar la vida independiente. Entonces empiezan a conspirar y logran tener éxito, de tal manera que en mi interpretación, que desde luego hay muchas interpretaciones y lo que se trata en las conmemoraciones es de debatirlas, de discutirlas con razonamientos, con argumentos, basadas en fuentes primarias, es que estos individuos que estaban conspirando aquí en la Ciudad de México eligieron a Agustín de Iturbide para que llevara adelante esta empresa. Y él lo hizo de manera excelente. Agustín de Iturbide era la persona idónea, tenía la experiencia militar para hacerlo, había derrotado a los insurgentes desde 1800
13 al ejército de Morelos, ahí en Valladolid, a las afueras de Valladolid. Se había formado junto con el gran militar, que fue virrey también de la Nueva España, Félix María Calleja, había sido comandante de Guanajuato y se encontraba en la Ciudad de México en ese momento, cuando empieza la conspiración. Él es, no digamos que un instrumento, él es parte de este plan, y solamente un plan de esta naturaleza, donde la élite se desprende, cambia de posición, abandona el poder colonial porque así responde a sus intereses, ¿no? Para seguir desarrollando sus propios intereses, tienen que basarse en los militares. Y entonces idean la formación de un ejército nuevo, pero los integrantes son básicamente los del ejército anterior, los del ejército realista. No van a improvisar nuevos oficiales ni nuevos soldados. Y después, cuando ya llega a Iguala, bueno, a Teololapan, donde estaba la comandancia que estaba derrotando, o cuando menos tenía esa tarea de derrotar a las fuerzas principales de los insurgentes al mando de Vicente Guerrero, bueno, ahí se desprende una negociación sobre la base del plan de Iguala y seguramente Guerrero incorpora cosas menores al plan pero importantes, ¿no? Como que ellos formaran parte del nuevo ejército. Esa es mi opinión. Esto es un debate, esto último es un debate. No, ni siquiera los compañeros que estudian a la insurgencia lo han profundizado plenamente, porque como durante 10 años o más se abandonó los estudios de la insurgencia, pues todavía esto es una interrogante, ¿no? No partimos nosotros del hecho de que Guerrero hizo el plan de Iguala, no. El plan de Iguala se hizo aquí en la Ciudad de México básicamente, y Iturbide ya lo llevaba cuando es nombrado por el virrey Apodaca comandante militar del sur y rumbo de Acapulco, así se llamaba esa comandancia, y querían que las fuerzas de Guerrero depusieran las armas a través del indulto. No lo lograron y entra la negociación. ¿Qué negoció Iturbide con Guerrero? Esa es la gran pregunta. Yo creo que negociaron cosas como la conformación del ejército trigarante, el que defendía las 3 garantías. Pero las 3 garantías, que es la base del plan y que la representan los colores de nuestra bandera nacional, es decir, el verde es la independencia, el blanco es la religión católica como única, sin tolerancia en ninguna otra, asunto que todo mundo defendía, insurgentes y realistas, liberales y conservadores. Y la tercera garantía es el color rojo de nuestra bandera y significa la unión entre americanos y europeos, entendiendo como americanos los indios, los asiáticos, los africanos, ¿no? La población que hoy llamamos afrodescendientes, y los criollos, los nacidos aquí en América, aunque sus padres fueran nacidos en la península, y los europeos pues eran los peninsulares, los nacidos en España. Esa es la tercera garantía, como mencioné, y el otro acuerdo fundamental era organizar el nuevo Estado mexicano como una monarquía constitucional, cuyo poder ejecutivo lo iba a tener Fernando VII, el rey español, pero entendiendo que era independencia, que ya no era parte del imperio español, sino simplemente compartían el rey Borbón. Y desde luego se integraría el poder legislativo con diputados electos en la Nueva España, y este plan dio origen a que su éxito llevó al 27 de septiembre a tomar la Ciudad de México las fuerzas trigarantes. Al día siguiente se firma el Acta de Independencia, y a partir de ese momento es cuando México tiene su vida soberana e independiente. Muchas gracias, doctora, por esta explicación tan sintética pero tan completa del proceso general de la consumación de la independencia. Ya en su explicación efectivamente se nota la amplia participación de la Iglesia
en el haber fraguado la consumación junto con otros grupos, pero ya vimos que fue un grupo importante. Antes de proseguir con la consumación y para que quede un cuadro, digamos, más amplio, me gustaría preguntarle a usted, antes de la consumación, es decir, cuando comienza la independencia en 1810, a partir del levantamiento de Miguel Hidalgo y de otros más, ¿cuál era la postura de la Iglesia novohispana ante la independencia, ante la posibilidad de que México fuera independiente? Y bueno, evidentemente pues la postura fue negativa, en especial del alto clero, ¿no? Pero si nos pudiera hablar un poquito más de esto y de la participación de otro obispo previo a Pérez Martínez, que fue Ignacio González del Campillo, que también fue obispo de Puebla, ¿no? Entonces quizá a partir de esta figura que también usted estudia en este libro del alto clero, pueda explicarnos esta parte previa para entender un poco, contrastar por qué de repente, por qué en 21 están a favor de la independencia, pero previamente la combaten terriblemente, ¿no? Sí, muy pertinente tu pregunta, pero antes de intentar responderla, quisiera decir que olvidé mencionar que en el Plan de Iguala, en el punto número 14, se escribió que los fueros y privilegios de la Iglesia quedarían como están. Y ahí se ve la firma de la Iglesia. O sea, la Iglesia con la independencia en 1821 evadió la reforma liberal de las Cortes de Madrid y México se dirigió en su vida independiente a defender los fueros y los privilegios de la Iglesia, mismos que empezaron a ser atacados muchos años después, cuando vino la reforma liberal que encabezó Juárez, que desató la Guerra de los 3 años, y ahí es cuando se logra la secularización de la sociedad. Pero mientras tanto, la Iglesia salió triunfante en la consumación de la independencia porque logró el objetivo de conservar sus fueros, sus privilegios y su riqueza material. Ahora bien, con respecto a la actitud del alto clero cuando inicia la revolución insurgente, en la medida en que la Iglesia católica, tanto el clero regular como el clero secular, son parte integrantes de la monarquía, obviamente que la Iglesia cerró filas con la monarquía española para impedir que los avances independentistas prosperaran aquí en la Nueva España. En ese momento, la metrópoli tiene una crisis política tremenda, porque como ya mencioné anteriormente, Fernando VII depuso la corona a Napoleón, la ciñó en su hermano, y fue una junta patriótica, la Junta Central, la que asumió la soberanía de Fernando VII para todo el Imperio Español, y luego se convoca a las Cortes. De tal manera que entonces la soberanía la tienen las Cortes y una regencia que va a nombrar las Cortes. Aún así, el alto clero participa de este gobierno de monarquía constitucional, lo apoya totalmente, porque en ese momento representa los intereses de Fernando VII plenamente, y porque, como ya mencioné, esta reforma constitucional de Cádiz, del gobierno liberal de 1810 a 1814, no atenta contra los intereses ni contra los fueros de la Iglesia. Y entonces, aquí en la Nueva España, yo, como bien mencionó Agustín en este libro, estudio la participación de el obispo Campillo, que al igual que el obispo Pérez, que le toca consumar la independencia, es criollo. Son los únicos obispos criollos en la Nueva España en ese momento, porque normalmente estos altos cargos estaban destinados a los peninsulares. Entonces, de todas maneras, Campillo actuó con todo para defender el poder colonial en ese momento, utilizó todo lo que estaba a su alcance, es decir, el púlpito, el confesionario, ¿no? Las conversaciones familiares que los curas tenían en los pueblos,
la situación económica de la iglesia abrió los fondos del cabildo eclesiástico para financiar al ejército realista, apoyó con todo a los virreyes y desde luego él convenció a los curas o intentó convencer a los curas de que eran fieles defensores del evangelio y el evangelio ordenaba defender la causa del rey, la causa del ejército realista. Entonces excomulgaron a los insurgentes, utilizaron también los impresos para llegar a la población para pedirles comunión de todos ellos, y sin embargo, a pesar de toda esta situación, pues la causa insurgente siguió desarrollándose y digamos que ellos fracasaron rotundamente en esta idea de alejar al pueblo de las bases del ejército insurgente y de la causa insurgente. Muchas gracias, doctora, por esta respuesta. Entonces, bueno, así ya tenemos la postura, digamos, previa del alto clero, porque también habría que decir que el bajo clero, los sacerdotes, los frailes de a pie, pues también tuvieron posturas encontradas, ¿no? Hubo curas, para empezar, Miguel Hidalgo, Morelos, que apoyaron la causa independiente, y hubo otros que también pues la aborrecieron, ¿no? Pero cuando menos el alto clero en esta etapa de la independencia definitivamente no apoyó el movimiento. No, pero además, Agustín, es importante también decirle a la gente que si bien como tú mencionas, Hidalgo, Morelos, Matamoros, etcétera, eran insurgentes y eran curas, y había otros curas más en la dirigencia insurgente, como Verduzco, etcétera, tampoco fueron muchos, fueron más incluso frailes. Nancy Farris calculó hace muchos años que el 7% de los frailes se hizo insurgente y el 5% de los curas, de los sacerdotes, se hizo insurgente. O sea que tampoco exageremos. Aquí una distinción que tiene nuestra revolución con respecto a otras de América del Sur es que el liderazgo sí lo tuvieron sacerdotes, ¿no? Principalmente en Hidalgo y Morelos, pero también había otros que eran abogados, etcétera, ¿no? Hay que hacer esa acotación porque luego se tiende a exagerar. Claro, ¿no? Acotación muy, muy pertinente. Entonces, bueno, ahora aclarados estos puntos de estas dos partes de la independencia, bueno, pues cambiamos un poquito aquí de escenario porque nos cayó la lluvia a media entrevista, pero bueno, aquí seguimos con la doctora Gómez. Y bueno, la siguiente pregunta es ya regresando, digamos, a 1821. La doctora ya habló brevemente de un personaje sumamente importante, un obispo poblano, que fue Antonio Joaquín Pérez Martínez, quien había tenido además una carrera política y eclesiástica previa. Y bueno, en 21 él fue una de las figuras que consumó la independencia. Entonces, doctora, me gustaría preguntarle un poco sobre la participación de este importante personaje en ese momento y en los años posteriores a la independencia. ¿Qué fue de él después de que se logró la consumación? Muy pertinente la pregunta, Agustín, porque es conveniente que nuestros personas que nos están escuchando y viendo sepan que cuando el 28 de septiembre de 1821 se firma el Acta de Independencia, las firmas que resaltan en esta acta, en primer lugar es la de Iturbide como el presidente de la regencia, que era un órgano provisional que se nombraba mientras Fernando VII aceptaba o no el trono mexicano. Y la otra firma que aparece es precisamente la de Antonio, así firma Antonio, obispo de Puebla, porque era el presidente de la Junta Provisional Gubernativa. Esta junta era el equivalente al poder legislativo
38 individuos la formaron, todos designados por Iturbide, y Pérez era el presidente. Y luego viene la firma de esos 38, que ninguno de ellos es insurgente, como bien sabes. Todos vienen justamente de la élite colonial. Incluso hay funcionarios públicos de relevancia de la anterior administración colonial. Pues de esta manera vemos cómo los militares y la iglesia, los dos cuerpos principales de la sociedad de esa época, consuman la independencia. Pérez después va a dejar la presidencia de la Junta Gubernativa cuando muere O'Donoghue, que es miembro de la regencia también, que hay que recordar que él fue enviado por las Cortes de Madrid como último representante de este gobierno en la Nueva España, y él acepta la independencia en los famosos tratados de Córdoba firmados con Iturbide el 24 de agosto de 1821. Él entra a la regencia, pero fallece en octubre. Entonces Pérez entra a la regencia. Aquí la pregunta que nos debemos de hacer es ¿por qué prefiere la regencia que la presidencia de la Junta Gubernativa? Bueno, porque la regencia era el poder ejecutivo. Y desde la regencia, con Iturbide, con Manuel de la Bárcena, que era gobernador de la Mitra de Valladolid, de Michoacán, citan a una reunión diocesana que se inicia en febrero de 1822. Y esa reunión diocesana va a marcar la conducta y la relación de la Iglesia mexicana con el nuevo gobierno, con el nuevo Estado mexicano, que en ese momento no se ha definido quién va a ocupar el poder ejecutivo, o sea, la corona del Imperio mexicano. Y ahí, en esta reunión diocesana, el primer acuerdo que toman es que el patronato ha cesado. El patronato fue la relación jurídica que normó la vida entre la Iglesia y la corona española durante los 300 años que duró el régimen colonial. Era toda una doctrina jurídica amplísima. Al decir que cesó, es que entonces el poder ejecutivo ya de la nueva presidencia, del nuevo Estado mexicano, ya no iba a ejercer ese patronato, ya no iba a ser el que ejerciera las funciones del patrono de la Iglesia en el México independiente. Y ellos en su acuerdo dicen, para que se norme otra vez la relación de la Iglesia con el Estado, hay que ir con la Santa Sede, hay que ir a Roma a ver el pontífice que acuerda sobre la normalización de la relación Iglesia-Estado. De tal manera que este va a ser un problema central en el México independiente, porque no se va a resolver, porque Roma no quiere firmar ningún concordato con la República, primero con el Imperio Mexicano, después con la República Mexicana, porque decían que eso era pasar por los intereses de Fernando VII. Hay que recordarle a nuestro público que Fernando VII y España no reconoce la independencia de México, sino hasta que fallece este monarca en 1885. Por lo tanto, no hay relación Iglesia-Estado. Finalmente, en 1829 muere Pérez, este mismo que la Iglesia le debe la defensa de los fueros y de los privilegios en el México independiente, muere. Es el último obispo que muere. Y entonces la muerte de él significaba un grave peligro para la Iglesia católica, porque el derecho canónico establecía en ese momento que el obispo era el único que podía ordenar a los sacerdotes. Aparte, por supuesto, de la comunión y otras. Pero no había otra persona que no fuera el obispo quien no tenía como función ordenar
a los sacerdotes. Y al no haber obispo, pues no hay ordenación de sacerdotes. Y al no haber sacerdotes, ¿dónde está la cura de almas y la impartición de los sacramentos? Finalmente nombran obispos, pero sin reconocer la relación iglesia-estado. Se va a reconocer hasta 1993. Muy bien, pues con esta última explicación que nos da, nos queda clarísima la participación de la Iglesia en el nuevo Estado y la impronta que marcó en el país. Y bueno, finalmente, a la luz de lo que usted dice, yo interpreto, pareciera, que la Iglesia pues salió ganando completamente en 21, cuando menos varias décadas más, hasta que se logró la separación Iglesia-Estado con Juárez. Por lo pronto, la Iglesia continuó teniendo una injerencia explícita, importantísima en la política mexicana. Entonces, bueno, con esto nos despedimos. También quiero recomendarles, repetirles que revisen este libro de la doctora Gómez, que como ya mencionamos, su primera edición fue en el 97, pero debido a la relevancia del libro, a sus aportes, ya que sus aportes no han sido superados por la historiografía actual, pues se reeditó en esta segunda edición y los invitamos a conseguir el libro. Doctora, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación y por esta oportunidad, que yo quisiera cerrar diciendo que justamente la política que el obispo de Puebla, Antonio Joaquín Pérez, dictó desde 21 está presente todavía. Es decir, la Iglesia sigue metiéndose o queriéndose meter en los asuntos políticos, pero que el poder político no se meta en sus asuntos internos. Esa es la clave de la política que diseñó Pérez y que estuvo vigente por muchos años. Todavía actualmente esta parte está vigente. Claro, los fueros y los privilegios, tuvo que haber una guerra civil que terminara con ellos, como fue la Guerra de los 3 años. Esa es la importancia que tiene, lo que no logró la independencia porque ninguna fuerza lo planteó en ese momento, se tuvo que dirimir. Ahí sí, en una guerra civil de 1859-61. Muchas gracias por esta entrevista y ojalá que nuestro público haya comprendido. Nosotros hubiéramos sido claros para que nos hubiéramos compartido esta visión general sobre la participación de la Iglesia Católica en la independencia. Muchas gracias. No, pues gracias a usted y a ustedes gracias por sintonizar esta entrevista. Los invitamos a leer nuestro número dedicado a la consumación de la independencia, que ya está en circulación, y por supuesto a ver el resto de las charlas que tendremos con otros historiadores y con otras temáticas sobre la consumación de la independencia. Muchas gracias.